Hoy vamos a hablar de la llegada del Mesías. Ya todos sabemos que el Mesías vino, ¿verdad? Cada vez que vemos una casa adornada decimos, ¿entenderán ellos que el Mesías vino y que quiere habitar en medio de ellos? No todo el mundo entiende eso, ¿verdad? No todo el mundo lo entiende, pero algún día lo entenderán y confiamos en el Señor que día a día se sigan abriendo esas compuertas que han estado cerradas para muchos, porque mucha gente está buscando un Dios, y lo buscan en un resguardo, lo buscan en un palo, como dice, muchos hacen un palo, le ponen forma y dicen, este es Dios. Y mucha gente está buscando a Dios a su manera, pero como Dios no es un Dios a su manera, Dios tiene su manera. Y esa es la manera que el Señor se está revelando a nosotros, su manera. Y por esta razón nosotros pues estamos entendiendo que el Dios invisible se hizo ¿qué? Visible. Y esto tropieza con nuestra mente natural, porque nuestra mente natural entiende lo visible pero no lo invisible. Entonces lo invisible que se hace visible nos trae, pues tenemos que andar nosotros en el espíritu para poder entender esto. Pero le damos gracias al Señor porque capacidad ha puesto Dios en su pueblo para que pueda desarrollar una vida espiritual sana, una vida espiritual que pueda entender todos los misterios de Dios, porque hay muchos misterios que todavía están sin revelar. Hay mucho pueblo de Dios que todavía no entiende todos los misterios de Dios. Dice que los misterios han sido dados a los hijos y somos hijos, pero ¿estamos interesados en los misterios? Yo me gozaba, en estos días me pude empatar, como nos estamos empatando todo el mundo con las familias. Tengo familias que no sé dónde están y apenas me acabo de encontrar con una de hace 50 y pico de años, no sabía de ella. Una prima de mi papá, que es de la edad de mi hermana más pequeña. Y gracias a Dios me empaté con ella, ni la estaba buscando. Mi hermano se metió en un programa de DNA para ver dónde encontraba parientes. Mi hermano se entretiene en eso y lo puede pagar. Bueno, gloria a Dios. Y me dijo, oye, hay una pariente ahí que dice que te conoce. Digo, ¿quién? ¿Fulana? Pues sí. Sí, la conozco de niña. Sí, estuvo en mi casa, 3 días en mi casa, cuando estaba en el proceso de salir de Cuba y todo, pero más nunca la vi. Era una niña. Dice, bueno, pues tiene el mismo DNA nuestro, así que le voy a dar tu email para que te escriba. Entonces ella enseguida me escribió. Sí, efectivamente, es mi prima que desde que tenía 12 años no la veía, ni sabía ni dónde estaba. Estaba en Puerto Rico, trabaja en el gobierno de Puerto Rico, ya se mudó acá, se casó con un retirado del ejército aquí, etcétera, etcétera. No sabía nada de ella. Y me dice, ando buscando la familia porque nunca se me ocurrió preguntar a mi mamá quiénes eran mi familia. Y ando buscando gente con el apellido mío, que es Brito, que es el apellido de mi abuela. Y ha sido muy bueno porque cuando estamos en esa edad no nos interesa, ¿verdad? ¿De dónde venimos? No nos interesa. Y entonces cuando ya llegamos a tomar conciencia de nuestra presencia aquí en la tierra, que a veces desgraciadamente es a los 50 años o más allá, no joven, ¿verdad? Se nos olvidó preguntarle a nuestros abuelos y a nuestros de dónde surgimos, de dónde fuimos. Y dice, y es que yo no tengo más nadie, no tengo familia. Y quiero conectarme con familia porque no tengo mis 2 hijos, mi esposo, pero no sé de dónde salgo. Y ha sido algo bueno que me recuerda a mí realmente de dónde venimos. Pero cuando nosotros nos topamos realmente con el Señor, y estoy tratando de hablarle de eso, pero ella me dice, yo no quiero saber nada de religión. Su mamá era testigo de Jehová, se hartó de todo eso. Pero bueno, al punto que quiero mostrarles que a veces nosotros no nos interesa nada de atrás, sino nos interesa un presente que vivimos y no sabemos de dónde venimos ni nada. Y por esta razón mucho pueblo de Dios se ha conformado con lo que tiene en el presente, con lo que ha recibido en el presente o con lo que está viviendo en el presente, ¿no? Y no sabe más nada de atrás, no sabe nada, no conoce ni siquiera ni las profecías. Es más, no conoce nada presente, no conoce las profecías. Cuando el Señor dice, no menosprecies las profecías. Y yo me voy a basar en eso porque el próximo seminario que vamos a tener va a ser sobre las profecías, porque estamos nosotros a veces muy desconectados de las cosas que el Señor está haciendo y va a hacer.
y no podemos conectar una cosa con otra, porque no estamos familiarizados con lo de atrás, sino con el presente que estamos viviendo, con la situación política o con los problemas que están pasando, pero no sabemos que Dios tiene todo preparado de antemano, ¿sí? Y ahora entonces nos estamos abriendo los ojos a esto. La llegada del Mesías trajo una conmoción muy grande, porque no llegó cuando la gente creía que tenía que llegar. El pueblo de Dios estaba tan disociado de la verdad de Dios y tan inclinado políticamente, que más veían la situación política que estaban viviendo de los romanos, de la ocupación romana, de lo que habían sufrido, porque realmente ellos habían sufrido mucho, y no era el momento preciso para venir el Mesías. Pero como Dios tiene estipulado los tiempos y los tiempos son de Él, que por cierto el rey David dijo, en tu mano están mis tiempos. Él entendió eso, que en su mano están nuestros tiempos. Y hay tiempos para entender, hay tiempos, como sabemos nosotros, que dijo Salomón, hay tiempo para vivir, tiempo para morir, tiempo para llorar, tiempo para reír. Él entendió que todo está estipulado en tiempos. Ellos no entendieron ese tiempo. Y vivían pues en una esperanza que se hacía cada vez más larga y más larga y más larga. Habían pasado 400 años que el profeta Miqueas había dicho que una virgen daría a luz un hijo y sería esto. Y ellos estaban pues 400 años, ¿se imagina usted, hermano, que una profecía diciendo yo los voy a restaurar? ¿Y qué pasa en 400 años? Y no pasa nada. ¿Sabes qué pasa? Se desanima la gente. Pero como el Señor es tan consistente y Él está probando nuestra resistencia, el creerle a Él más que las circunstancias, esta es la razón que llevó a este pueblo a no esperar a este Mesías, porque verdaderamente esperaban, pero no esperaban. Decían que venía, pero no esperaban, porque si ellos hubieran esperado, todos hubieran estado atentos a ese momento tan glorioso del nacimiento de Jesús, pero no esperaban. Aunque decían que estaban esperando, y todavía están esperando, porque todavía, ahora más que nunca están diciendo que el Mesías ya está a llegar, porque todas las profecías se han cumplido. Este año han llegado más gente de todas las naciones, judíos dispersos, no solamente de aquí de América, no, de África, de Asia, han llegado a Israel diciendo nosotros somos judíos, pero somos tribus perdidas. Le hacen la prueba de DNA, son judíos. Y son negritos como un charol, pero son judíos. Y mira, y son chinitos, pero son judíos. Ellos le hacen la prueba de DNA y los admiten allí y son parte del pueblo. Entonces eso lo han visto y ellos están sorprendidos porque este año ha sido cuando más grande ha sido el movimiento de gente de todas partes, aún de América, y de todas partes a Israel. Y ahí están viviendo y ahí los preparan, ahí hacen todo y les preparan por un año entero, están preparando todo para que ellos puedan de ahí saber cómo desenvolverse, cómo conocer el idioma mejor, cómo, etcétera, etcétera. Ellos tienen un programa bien equipado para esa gente. Entonces ellos ven esto y dicen, el Mesías ya viene el Mesías porque se está cumpliendo las profecías. Ellos se están basando ahora en las profecías porque han tomado en serio lo que verdaderamente el Señor anunció. Mas, sin embargo, yo veo que mucho pueblo de Dios ni siquiera entiende la profecía. De veras no se da cuenta de lo que está pasando. Pero todo esto el Señor nos lo dijo de antemano. En Primera de Tesalonicenses hay un versículo que dice, no menosprecies las profecías. No menosprecies las profecías. Ahí nosotros lo encontramos en Primera de Tesalonicenses, que lo tengo anotado por aquí, capítulo 5, verso 20. Que el apóstol Pablo nos da muchas recomendaciones y entre todas las recomendaciones que nos da dice no menosprecie las profecías. Mucha gente sí está apreciando la profecía que dice tú vas a ser muy fuerte, muy grande, muy bueno esto. Ay, esa profecía yo sí la guardo, pero yo tengo que conocer todas estas profecías. ¿Por qué? Si ustedes van a ver, Jesús mencionó tantas profecías en los evangelios, chequéenlo para que vean. Como Jesús dice, esto está dicho, y él mencionaba partes de proverbios, de profecía, él menciona, cuando ve a aquellos discípulos cantando y todo, dice, esto es lo dicho, no está dicho
de la boca y de los niños perfeccionaste la alabanza. Es un salmo. Y mira donde él lo menciona. Él menciona todo. O sea, él va hablando porque él está familiarizado con todas las cosas que van a cumplirse. Más sin embargo, nosotros estamos ahora aprendiendo esto. Yo estoy fascinada. Cuando tú entras en este resultado de las profecías, tú dices, Señor, el tiempo está muy cerca ya. Pero hay gente que está ignorando completamente eso. Pero bueno, al punto importante en todo esto, conociendo que nosotros somos una familia, que somos la familia de Dios, que ahora nos estamos conectando con esas raíces, ¿no? De que somos parte de su pueblo, Señor. Nosotros somos pueblo tuyo, somos ovejas de tu prado, ¿verdad? Cuando leemos el Salmo 23, nosotros decimos, el Señor escribió ese salmo para mí. ¿Verdad que todo el mundo dice que ese salmo es de él? Jehová es mi pastor, nada me faltará. Ese salmo el Señor me lo escribió a mí. Ese fue David, que lo escribió inspirado por el Espíritu Santo, para ti, para mí, para todos nosotros. Pero dice aquí en Colosenses, yo quiero que leamos ahí porque este deseo de conocer este Dios invisible, que para ellos era incomprensible, porque ellos entendían que el que viera a Dios se moría. Y ellos se decían, ni se te ocurre decir que quieres ver a Dios, porque te muere. Y efectivamente, cuando tú quieres realmente ver y estar en esa unión con Él, ¿sabes qué? Vas muriendo a ti mismo y va Él surgiendo. Es una acción, pero espiritual, no que te vas a morir así de rampán, se murió ya, no. El miedo que le tenemos siempre a la muerte nos ahuyenta de lo que Dios está haciendo. Dice en Colosenses 1:15, vamos a leer ahí un momentico. Dice, Él, ¿quién? Jesús. Él es la imagen del Dios invisible. ¿Quién? Jesucristo. Jesús. Él es la imagen del Dios invisible, este Dios que no se podía ver ni palpar, no se podía, pero sí existía. Él es la imagen, es la persona, es el contenido, es la verdad. Dice, el primogénito de toda creación. Y vemos que el apóstol Pablo le está dando un énfasis a una gente que están preparados espiritualmente para poder digerir esto, ¿verdad? Porque en Cristo Jesús fueron creadas, todas las cosas fueron creadas en Él. Las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, sean visibles, sean invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Esta gente podían asimilar esta verdad, ¿verdad? Todo lo que vemos nosotros ha sido creado por Él, pero para Él, no para nosotros mismos, para Él, para que nosotros podamos disfrutar esto, como hizo con Adán y Eva. El Señor preparó todo y los puso ahí. Ellos no sembraron, ellos no pusieron esos árboles, ellos no hicieron nada, los puso ahí para que ellos labrasen eso, para que ellos pudieran trabajar sobre eso, para que ellos se gozaran de eso. Pero se entretuvieron, ¿verdad? Sabemos que se entretuvieron en otras cosas, pero bueno. Dice, y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él permanecen. Él es antes que todas las cosas. Todo lo que nosotros nos podamos imaginar, Él es antes de todo eso. Dice, y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo Él tenga el privilegio, la preeminencia, para que todo sea Él, sea Él. Por cuanto le agradó al Padre, que en Él habitase toda la plenitud, que es la totalidad de todo. No sé si eso nos podrá caber en la cabeza, no importa, en nuestro espíritu sí. O queriendo decir, Él es el creador. Él es el que toma con todo. Y a través de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz, en su cruz. Él ahí realmente explica todo lo que el proyecto de Dios, el plan de Dios, el trabajo que el Señor tiene para que podamos nosotros desarrollar todas estas cosas. Pero bueno, vamos a ver aquí los apóstoles. Ellos querían descubrir la deidad de Jesús. Ellos querían descubrir a Dios en Jesús, porque lo veía un hombre que se cansaba, que tenía hambre, que comía, que andaba como ellos,
Y ellos no podían pensar que este era Dios, pero veían que hacía milagros, que abría ojos, que resucitaba muertos. Pero era un choque para entender que no puede ser Dios. Tanto fue así que Felipe le dice un día, solamente muéstranos al Padre y ya con eso nos basta. O sea que todavía no estaba convencido. ¿Y qué cosa le dijo Jesús? Felipe, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y tú me dices ahora que te muestre el Padre. El Padre y yo somos uno. Él no podía entender eso, Felipe. No podía entender. Felipe era un hombre espiritual. Si vamos a ver, Felipe era un hombre espiritual. Después lo vemos en el libro de los Hechos, ahí predicándole al etíope, al eunuco. Y fue trasladado. O sea que él tuvo una experiencia de traslado espiritual y fue llevado a Esopo. O sea que él tuvo una experiencia tremenda. Pero en esos momentos, él tenía un cortocircuito. Decía, pero ¿cómo puede ser ¿Cómo puede? Y tuvo la osadía de preguntarle. Pero entre todos se mencionaban, decían, oye, pero es que mira, yo lo veo muy natural a él, porque él tiene hambre, él se cansa. Pero no sabían que él era 100% hombre, pero 100% Dios. Es que es muy difícil entender esto, hermano. Si tú no estás en un nivel espiritual, conociendo ellos las profecías y todo, y ellos todavía no acababan de, podemos decir, de digerir la verdad esa. Es lo que está pasando hoy en el pueblo de Dios cuando tú dices, Cristo en mí. ¿Sabes qué? Cuando tú dices Cristo en mí, la gente piensa que tú estás hablando de una forma poética. Cuando tú dices, ay, yo amo tanto a mi amor y lo tengo en mi corazón. No está aquí. Lo quiero y punto y ya, ¿verdad? Pero lo ven como una cosa así poética. Y no es que es poética, es que Él habita en ti. Habita en mí. Y ese es el plan. Dice, Cristo en vosotros es la esperanza de gloria. La conciencia de que Él está en nosotros. Que habita en nosotros en toda su plenitud es Cristo Jesús. Y esto cuesta mucho trabajo a veces entenderlo. El Espíritu es el que tiene que revelarte eso, te tiene que abrirlo a aquellos sellos, ¿verdad? Que a veces hemos dejado que todavía esos sellos estén medio cerrados para que no entendamos esto. Ellos le preguntaban, dice, se decían unos a otros, cuando estaban en aquel barco, recuerdan que estaban cruzando el mar de Galilea, hay mucho viento, mucho aire, el mar de Galilea no es un mar, es un lago, pero ellos le dicen mar, ¿ves? Pero es enorme, pero se forman ahí unas tormentas fuertes, y dice, entre ellos se decían, ¿quién es este? Que aún los vientos y las aguas mandan y le obedecen. ¿Quién es este? Todavía eso están preguntando, ¿quién es este? ¿Y qué cosa le dice Jesús? Hombres de poca fe. Porque no podían entender eso, habitando y viviendo con Él, porque dice que estaban con Él porque eran sus discípulos. Todavía no podían entender. ¿Cuántos años nosotros llevamos teniendo al Señor en nosotros? Y a veces estamos, ay Señor, que perecemos. ¿De verdad? Ay Señor, que mira qué situación, Dios mío, y me veo aquí, ¿qué? ¿Y cómo? Y Señor, ¿dónde estás? Te hablo y tus cielos se cierran, pero si está en ti. Pero tú tienes que ejercitar la fe. ¿Qué cosa le dice? ¿Tú no me viste? Yo te dije. Fue cuando el Señor le dijo, pasemos al otro lado. Eso es fe. Pasemos al otro lado. Lo más seguro que vamos a llegar al otro lado, porque Jesús les dijo. Pero eso se les olvidó. Y lo que pensaron que se iban a morir. Porque dice que se levantó una tormenta fuerte que casi ellos no podían controlar. Eran pescadores, hermano. Ellos conocían el mar, conocían todo lo que es el mar, el agua, todo. Los vientos, conocían las tormentas. Mas, sin embargo, fue tan grave la cosa que ellos le dijeron, Señor, despiértate. Y el Señor, dormilote, rendido. Él dice, yo creo que para probarlo en la fe, ¿no? Él dormido, que perecemos, maestros, perecemos. Y él solamente lo que hizo fue calmar los vientos y el mar. ¿Quién puede hacer eso? Entonces ahí dijeron, oye, ¿quién es este que puede hacer esto? ¿Quién es este? Oye, tú no te has dado cuenta quién es. Pero tuvo la osadía de decirle al Señor, óyeme, Señor, ¿cómo es esto? ¿Cómo puede ser esto? Señor, pues pudo haberle dado una buena exhortada, pero es que esto no se digiere poco a poco. O sea, así de rampán, poco a poco. Un poquito aquí, un poquito acá, un poquito aquí, hasta que entonces nos damos cuenta, ¿verdad? Es cierto, así nos pasa, ¿verdad? En eso está en Lucas 8:25, por si lo quieren. ¿Ya? Ahora,
el estilo de vida que se está viviendo hoy en día en la tierra es una vida muy tipo TV dinner, que tú agarras la comidita, la metes en el microwave y tú quieres que en 10 minutos esté la comida. ¿No es cierto? Todo se hace rápido, porque así nos estamos motorizando, es la forma de vida. Entonces nosotros queremos que Dios sea igual, que cuando yo le diga, oye Señor, mira, y al momento el Señor obra, y a veces el Señor se demora, como se demoró 400 años cuando el profeta Miqueas dijo, una virgen tendrá un hijo y esto y se llamará Emmanuel, y él empieza a mencionar todo aquello. Pasan 400 años y todavía nada. ¿Cuántas generaciones pasaron ahí? Pero el Señor espera su momento, el instante que viene a hacer esto. Ahí en Isaías 17:7, donde vamos a encontrar montones de profecías que hablaban del nacimiento de Jesús, de que iba a venir Dios, hombre, pero el Dios invisible se haría hombre. Todo eso. Dice, en aquel día mirará el hombre a su hacedor y sus ojos contemplarán al Santo de Israel. Y ellos decían, ¿cómo será esto que vamos a ver al Santo de Israel? Que nuestros ojos, en aquel día el hombre mirará a su hacedor y sus ojos contemplarán al Santo de Israel. Bueno, pues parece que va a vivir en medio de nosotros Dios, o sea, será visible aquí en medio de nosotros. Ellos hablaban, ¿sabes que los judíos tienen 4 formas de estudiar las escrituras? Ellos primero estudian la escritura, así como nosotros cuando leemos, ¿no? Después la van desglosando. En el tercer nivel ya van más adentro y en el cuarto nivel ya van al sentido espiritual. 4 formas tienen ellos de estudiar y de escudriñar las escrituras. Por lo regular el sistema religioso es lo que lees, interpretas y punto y ya. El sistema religioso te dice, aquí dice esto, aquí mismo, así mismo va a ser. Pero tú no sabes toda la verdad que hay detrás de todo eso. El Espíritu es el que te lo revela. Por eso necesitamos el Espíritu Santo. Y por esta razón, por ejemplo, en Isaías 7, verso 14, Isaías habla tanto del nacimiento de Jesús, que iba a venir Dios, que iba a venir y sería Dios en vosotros, Emmanuel. Habla tanto de eso, pero quiero que leamos después leemos ahí Miqueas, donde dice, por tanto el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo. Y llamará su nombre Emmanuel, quiere decir Dios con nosotros. Entonces Dios va a estar con nosotros. ¿Cómo será eso? En la interpretación que tú te haces, tú piensas que, ¿cómo será eso de Dios con nosotros? ¿Va a habitar en medio de nosotros? ¿Será más accesible? Porque Dios no se hacía así accesible a todo el mundo. Se manifestaba a ciertas personas y esas personas, como por ejemplo Moisés, como David, como lo que son los reyes, los profetas, ellos entonces hablaban al pueblo. No es como nosotros podemos en mi cuarto, en el closet, en la cocina, hablar con el Señor, estando lavando los platos, en esa libertad tan grande que nosotros tenemos, y el Señor nos contesta. Porque muchos de nosotros tenemos esa experiencia, ¿verdad? Que el Señor nos ha hablado o nos ha dado una palabra de consuelo o de fortaleza o simplemente tenemos una paz interna que no podemos nosotros entender, esa paz, y es la presencia del Señor en nosotros. Pero antes no fue así. Antes esto lo sintieron, pues los profetas sí tenían esa relación, le llamaban el vidente, porque podía ver lo que Dios iba a hacer. Por eso le decían el vidente. Y los profetas, en este caso los reyes, y no todos, porque no todos estaban capacitados, aunque eran ungidos, pero no tenían esa soltura de buscar a Dios como David. Que David podía, pero David se entrenó de niño. David tuvo entrenamiento previo en el campo, cuidando las ovejas, él inventó instrumentos musicales, él se dedicó, él amaba al Señor. Tenía un corazón como el corazón de Dios. Cuando fue ungido era un muchachito, no tenía edad de guerra, no había llegado ni a los 20 años y ya era ungido. Y ahí empezó él a ser inspirado, pero se empezó a entrenar antes de ser rey. Cuando ya le pusieron la corona en su cabeza a los 30 años, ya era don David. Porque era un hombre lleno del Espíritu Santo y entendía las profecías y cantaba y expresaba a Dios cosas que ahora vemos que son profecías. Hay salmos que son profecías,
Cuando habla del sufrimiento del Mesías, dice, escupieron, me escupieron. Ahí vemos nosotros salmos que él está hablando del suplicio que pasó Jesús en la cruz. Y tú dices, ¿cómo se le reveló esto? Por la conexión que tenía con el Espíritu de Dios. Pero él se preparó previamente para poder llegar a ser el mejor rey que hubo en Israel. El que preparó todo para hacer el templo, el que preparó todas las cosas para que un día se edificara ese lugar de adoración. Aquel que llevó esa arca en medio del pueblo de Dios para que todo el mundo pudiera disfrutar de la presencia de Dios. Pero ¿quién lo capacitó? El Espíritu de Dios. Más nada que el Espíritu de Dios es el único que nos capacita. Nosotros no tenemos capacidad mental de hacer una cosa así. Él lo tenía porque el Espíritu de Dios, y él lo dijo cuando enfrentó a Goliat. Él nunca había enfrentado a un enemigo así. Él había enfrentado a animales, los animales que venían a atacar a las ovejas, pero no había enfrentado, y menos un gigante, y menos armado, y él sin arma, con 5 piedras. Pero él fue capacitado, y él lo dijo, el Espíritu de Dios. Él estaba consciente, había una realidad en él de que el Espíritu de Dios lo capacitaba. Nosotros tenemos que tener esa realidad, hermano, de que el Espíritu de Dios quien nos capacita. Porque para esa razón el Señor dice, me voy, pero enviaré el Espíritu Santo y estará con vosotros. Y les dará poder, les dará todas aquellas cosas que necesiten. Y si tienen algo que preguntar, el Espíritu Santo se lo revelará. Pero si en nosotros no hay algo de sed, de deseo, de conocer, de buscar, de desear, de glosar, Señor, ¿qué tú quieres hacer con esto? O no tenemos sed en ese aspecto. Yo conozco personas que no tienen ninguna hambre espiritual. Todo lo que tienen es natural. Viven en un nivel natural. Mueren en un nivel natural, teniendo una capacidad espiritual para desarrollar. Pero nunca lo desarrollaron. Otros lo han tenido y se han inclinado pues a brujos, a palmistas, adivinadores, porque están buscando algo que puedan ver, algo más rápido, un propio Dios, pero no el Dios eterno que tiene todas las cosas y que puede dirigir todas las cosas. Entonces es muy fácil caer en cosas así. Bueno, podemos encontrar muchas profecías en Isaías, pero el último libro que se encuentra en el Antiguo Testamento es Malaquías. Ahí en Malaquías habla del nacimiento de este Mesías, 400 años antes de que Jesús viniera. Miqueas también, que es por esa época también. Malaquías 3, verso 1 al 5. Vamos a leerlo porque está interesante eso ahí, ya que es el último libro que encontramos en el Antiguo Testamento. Dice, he aquí, yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí. Y vendrá súbitamente a su templo el Señor, a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto, a quien deseáis vosotros. O sea, aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. Ya sabemos quién era el mensajero, Juan el Bautista. Pero nadie entendió a Juan el Bautista. Sí lo entendieron en el sentido de que decía, ¿y este quién es? Este es un profeta, ¿quién es este? Y fueron a verle, le dijeron, ¿tú quién eres? Y él dijo, yo soy la voz de uno que clama en el desierto. Ni siquiera dijo, yo soy un superapóstol, o soy el hijo de ese profeta, de ese sacerdote. Ni siquiera él se identificó en lo natural. ¿Quién tú eres? Para que tú hables así. Porque él hablaba allí y la gente iba y se bautizaba. Y todo lo que él traía era un mensaje de arrepentimiento. Arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Y la gente venía y decía, ¿qué debemos hacer? El reino de los cielos se está acercando. Ellos estaban esperando que el reino de los cielos se acercara. Porque estaban hartos de los romanos. Estaban hartos de los enemigos que los rodeaban. No tenían fuerza, no podían hacerle frente. Ellos eran súbditos de ellos. Se les respetó el templo, porque Herodes quería congraciarse con ellos, pues, y fue quien le ayudó a restaurar ese templo, porque el templo que había restaurado allá en el tiempo de Nehemías no era con esa gloria del templo de Salomón, no tenía esa gloria. ¿Por qué? Porque todo eso se lo robaron para Babilonia y fue destruido el templo. ¿Ustedes no recuerdan el tiempo que Nehemías vino a restaurar todas las cosas y los muros que estaban caídos, levantarlos y restaurar el templo, pero no con la gloria esa
Tampoco el arca del pacto ya estaba ahí. No, ya no era, porque había sido robada. Bueno, nunca se supo nada del arca del pacto. Desapareció. Porque el arca del pacto ahora representa a Jesucristo. Y dice, no se dirá más arca del pacto, porque ahora esa arca donde está en nosotros. Y no ha aparecido. Jamás ha vuelto a aparecer. Y no va a aparecer tampoco, a menos que inventen una y hagan una. Pero aquel arca del pacto no, jamás ha aparecido. Pero ahí estaba el templo y ahí Salomón, sabemos el templo que hizo él, que fue destruido, Nehemías y todos aquellos levantaron otra vez los muros, levantaron el templo, pero no era de la categoría y de la forma en que había sido. Después fue también, todo eso fue acabado. Entonces fue cuando Herodes levantó ese templo, que todo lo que quedó allá en Jerusalén es la explanada. Nada más que está la explanada del templo es todo lo que quedó, solamente. Y ahí entonces después sabemos, por los años 600 por ahí que hicieron una mezquita. Y está ahí mismo. Y esta es la controversia tan grande que hay. Quieren destruir a ver la mezquita para poner el templo otra vez. Pero ahora el templo es nuestro cuerpo. Y Jesús lo dijo, destruir este templo, que yo en 3 días, yo lo vuelvo a edificar. Y no entendían, pero ¿cómo en 3 días? Si esto se hizo en 40 y pico de años. Estaba hablando del templo de su cuerpo. Y todo lo que quedó ahí fue solamente el piso. Y una parte del muro de contención que se llama Muro de los Lamentos, que es donde ahí la gente va a adorar al muro, que esa es la sinagoga, el templo de ellos, es ese muro, un murito, más nada. Porque el Señor todo lo que ha querido es que se enfoquen en Él, no en las cosas que son visibles, sino en Él. Y Dios no ha permitido que se haga eso otra vez. Pero bueno, todas estas cosas que escribió aquí, que vemos aquí en Malaquías, hablaba de que iba a venir Juan el Bautista, iba a restaurar o iba a anunciar el Mesías, y entonces después vendría el Mesías. Dice, ¿y quién podrá soportar el tiempo de su venida? ¿Quién podrá estar realmente enfocado en lo que Dios está haciendo ahorita, cuando todo está de patas arriba? Nosotros vamos a ver, decimos, me voy para allá, no me voy para acá. ¿A dónde nos vamos? ¿A dónde huiré? Si todo está malo, por allá está todo malo. Israel está reunido, tiene 200 millones de enemigos alrededor de todo Israel y ellos son 8 millones. Es para decir, hay que tener fe. Hay que tener fe. De veras, no queda otra, hay que tener fe. ¿Quién podrá soportar el tiempo de su venida? ¿O quién podrá estar en pie cuando Él se manifieste? Porque Él es como jabón, como fuego purificador y como jabón de lavadores. ¿Quién Él está lavando? Dice que se sienta para afinar la plata y el oro. La naturaleza de Cristo en nosotros. Y nosotros a veces nos sentimos que la fe ha crecido. Dime si cuando vienen las pruebas, la fe no crece. ¿Verdad que crece? Cuando no estamos en prueba, si Dios quiere, si Dios no quiere. Pero cuando la cosa es que Dios tiene que querer, pues el Señor lo va a hacer. No, y ahí nosotros somos que tenemos una super fe. El Señor lo va a hacer porque Dios es poderoso y nadie como Él. Porque así, cuando pasa la cosa y todo se arregla y todo el mundo feliz y todo, ni nos acordamos del poder de Dios. Es la verdad, hermano. Así es. Dice, y será grata a Jehová la ofrenda de Judá y de Jerusalén, como en los días pasados y como en los días, dice, como en los años antiguos. Cuando él habla de todas estas cosas y va al verso, capítulo 4, verso 6, dice, él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Así que aquí te habla, si vamos a ver aquí todo este libro de Malaquías, yo sé que la gente lo usa mucho para otras cosas, ¿verdad? Pero aquí está hablando de una profecía que el Señor pues iba a poner todas las cosas en orden. Y ahí vino el tiempo, en ese tiempo comenzaron las sinagogas, porque la gente donde iba era al templo a adorar. Pero de buenas a primeras, si tú vivías en Nazaret, mágite de Nazaret a Jerusalén como 100 kilómetros. Tú no ibas a ir, imagínate, el domingo por la mañana tienes que levantarte desde el día anterior. Pero 3 veces al año tenían que ir al templo.
3 veces al año, porque eran las grandes fiestas. Y entonces ahí venía el peregrinaje y todo el mundo caminando como fuera, no sé cómo iban, pero iban todos porque donde tienen que ir a Jerusalén, porque ahí es donde estaba el templo, 3 veces al año, pero los demás tiempos se iban a la sinagoga. Era como decir unas sucursales del templo, ¿sí? Y entonces allí iban y ahí oraban y leían la Torá, que es todos los 5 primeros libros de la Biblia, que es los libros de Moisés, y ahí ellos ya hablaban y me imagino que hablaban sobre el Mesías que iba a venir y que decía, porque yo vi ahí en el Muro de los Lamentos la primera vez que fui, la gente llorando, Mesías, llamando a Mesías. Y yo me puse a llorar, yo dije, pero qué gente más tonta, si el Mesías ya está aquí. Pero decía, no, es que todavía no les ha amanecido. Y yo los veía clamando por el Mesías, gritando porque ya había guerra ahí con Hamás. Y ya yo estando ahí, ya había guerra. Y ya estaban tirando misiles y todo, y ellos clamando por el Mesías, porque el Mesías los va a defender. Pero si el Mesías está en nosotros, y no es un líder político, es Dios soberano. O sea que en ellos, ¿sí? Bien, todo esto que vemos nosotros, que lo vemos ahí en Miqueas, por ejemplo, 5, quiero crear ahí en Miqueas ahora, 5, del 1 al 4, el Señor habla, en todo ese capítulo 4 está hablando del reinado del Mesías, está hablando de que va a venir, que Dios, pero Dios no es un Dios que te dice, mira, esto es verde y es cuadradito, y tiene un dibujito. Dios no te habla así, Él te habla en figuras. Entonces, tú tienes que tener el Espíritu de Dios para poder entender eso, pero tú tienes que querer, o sea que el Señor dice que ciega los ojos de aquellos que no quieren ver. Y aquellos que quieren ver pero no tienen ojos, el Señor les da ojos. O sea, estoy hablando de lo espiritual. Y entonces empiezas a entender, esto está pasando así. Como pasó con Simeón. Cuando traen a Jesús a los 8 días de nacido, lo traen al templo para circuncidarlo, porque es por la ley, tienen que circuncidarlo al 8º día. Y este hombre, que era un viejito, era un ancianito, no era sacerdote, no era levita, no era nadie, simplemente un hombre que amaba a Dios, el Espíritu lo impulsó al templo. Y él fue ahí al templo, pues no sabía por qué el Espíritu lo estaba impulsando, porque él le había dicho, Señor, yo no me quiero morir antes de yo ver al Mesías. Yo quiero ver al Mesías, el día que yo vea al Mesías, ya, tú me puedes llevar, pero yo quiero saber, quiero conocer al Mesías. Qué tremenda fe la de ese hombre. Y el Espíritu lo impulsa, y cuando llega allí, como si tantos niños llevan ahí a circuncidar, imagínense, pero ¿cómo le dijo? Aquel es, no sé cómo fue. Pero cuando llegó y vio al Mesías allí, él tomó el niño y dijo, Señor, ya puedes despedir a este siervo en paz, porque mis ojos han visto tu salvación. Y ya no se habló más de este viejito, el Señor se lo llevó, eso es lo que él quería ver al Mesías, lo vio muy pequeñito. Pero ya con eso le llenó el corazón tanto que dijo, ya, se cumplió el deseo grande que yo tenía en mi corazón. Ya no tengo propósito en esta vida. Todo lo que quería era esto. Pero Dios se lo concedió. Entonces nosotros estamos pidiendo, dice Señor, que podamos todos entender esto en esta hora. Y aquí en Miqueas, que es uno de los últimos libros del Antiguo Testamento, dice en el capítulo 5, verso 1, rodéate ahora de muros, hijas de guerrero, nos han sitiado, con vara herirán en la mejilla al juez de Israel. Ellos sabían, los profetas sabían que el Mesías iba a ser muerto de una forma horrible. Ellos sabían, inclusive María. Todos sabían cómo iba a ser, porque Isaías habla de la muerte de Jesús, de cómo iba a morir él. O sea que te habla, todo eso estaba ya un cumplimiento de todas las cosas. Dice, pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio de los días, dice, desde los días de la eternidad. Siempre el Señor, y eso es otro tema, pero bueno, siempre el Señor ha aparecido. Pero ahora iba a aparecer en forma humana. Y esto es algo que los ángeles, ¿cómo? Por eso cuando nace Jesús, un coro de ángeles empezaron a alabar a Dios, es decir,
gloria a Dios en las alturas, porque la salvación ya se está reflejando aquí en la tierra. Mas sin embargo, toda la gente dormidota ahí y no se enteraron de lo que estaba pasando, solamente unos pastorcitos. En ese momento tan glorioso que tanto esperaron por años y siglos, se lo perdieron. No lo pudieron disfrutar como lo disfrutaron esos pastorcitos, que lo disfrutaron sin saber ellos ni comerla ni beberla, cuidando las ovejitas y estando en la vigilia. Ahí apareció aquellos ángeles. ¿Y esto qué es esto? No entendían qué estaba pasando. Era una experiencia, y ya no era una experiencia de una visión, no, ya era algo que se estaba viendo. Y esto los hizo a ellos enfocarse en ver qué cosa nos está enseñando el Señor con esto. Porque cuando el Señor te muestra una visión, no es para decir, bueno, me dio una visión, bueno, se me olvidó. No, cuando el Señor te muestra algo, es que Él tiene un trabajo contigo, como lo tiene con todo el mundo. Y a veces nos acordamos de alguna palabra que hemos recibido, y otros no lo toman en serio. Ah, pues sí, yo sí recibí. Ay, pero esta hermana, yo no le creo. Hermano, ten presente que Dios es el que habla por la boca de esos hermanos, hasta por la boca de un niño, hasta por la boca de un gallo. No le habló a Pedro antes que gallo cante. Una vez tú me negarás 3. Y ahí gallo, ¿qué criqui? Cuando ya Dios, ya puedo ya cacarear. Sí, ya me negó 3 veces. ¿Qué criqui? Qué tremendo, que hasta eso, ¿verdad? Porque de Él es toda la plenitud, todo el reino animal también. Pero cuando vemos nosotros esto, en esto que vamos ahí en Mateo 2, y encontramos que se cumple lo que está diciendo en Mateo 2, lo que lee en Miqueas. Quiero que leamos en Mateo 2, verso 4. Cuando nace Jesús, pues aparecen unos magos, unos sabios. Bueno, aquí dice que son unos sabios, yo me metí en concordancia y toda esta cosa, y a los magos se les llamaban sabios, porque ellos conocían todo lo que es la astronomía, conocían todo lo que es las estrellas, todo lo conocían, todo, eran los sabios del pueblo. ¿No recuerdan ustedes cuando el tiempo de Faraón, que ellos iban a donde estaban los sabios o los magos para que ellos le declararan todas las cosas, y los magos estuvieron ahí discutiendo con Moisés y empezaron a hacer los actos de magia aquellos también, hasta un punto que llegó que ya no podían, porque no podían con el poder de Dios. Era más grande el poder de Dios que el poder de los magos. Y dice que cuando aparecen esta gente que vienen, ellos han caminado, pues son como 1000 kilómetros. Saquen cuenta cuántas millas son de Babilonia a Jerusalén. ¿Cuántos días se metieron esa gente para caminar de Babilonia, que son más o menos son unos 1000 kilómetros, no sé cuántas millas serán, como 600 millas, ¿no? Como decir, de aquí a Luisiana, de aquí a, qué sé yo, cuántos días se metieron ellos. La comitiva, que fue una comitiva. Otra que siempre aclaro esto, no eran 3 reyes magos, ni eran reyes, tampoco. 3 gente con tesoros caminando desde allá hasta acá. Hermano, era una comitiva. Era una comitiva. Llevaban 3 regalos, y por eso siempre ponen 3 reyes. Pero eso es una mentira, hermano. 3 reyes van a estar caminando cuando habían tantos salteadores y tantos ladrones y tanto por el camino. Una comitiva, porque venían con tesoros y venían a traerle tesoros al rey, y no eran 3 cajitas como le ponen siempre. Yo no creo, porque ellos vivieron años en Egipto asilados, Jesús, María y José, cuando huyeron para Egipto, y estuvieron asilados en Egipto varios años, hasta que muriera el rey aquel que buscaba matar a todos los niños, que mató a todos los niños de aquel lugar, que todavía están enterrados ahí en Belén. Los niños que mataron, allí están enterrados. Eso lo estuve leyendo, que todavía allí han encontrado cuerpos de niños, de cuando esa matanza. Esos hombres llegaron allí y empezaron, como eran conocedores de la Escritura, porque en Babilonia, en toda esa zona de ahí vivió Daniel. Daniel era un hombre, pues ustedes saben, conocen la historia de Daniel. Fue uno de los que llevaron cautivos y lo llevaron a Babilonia, y conocía todas las escrituras y las profecías. Era un hombre con una sabiduría increíble. Y posiblemente a través de ellos, yo no sé,
No entro tanto ahí porque no sé esta parte, pero eso es lo que dicen los historiadores. Pero bueno, ellos llegaron allí y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Ellos sabían que iba a ser el rey de Israel, pues fueron a Jerusalén. Jerusalén es la capital y sigue siendo la capital. Y llegaron allí a preguntar y fueron, estaban los ancianos, estaban todos, hasta el rey se enteró. Era una comitiva, hermano, que llegaron. Ellos le dijeron, en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta Miqueas. Y tú, Belén de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. En Belén de Judea. Y entonces, pues los magos se fueron de Jerusalén a Belén. Son 6 millas. Son 10 kilómetros por ahí. Desde Jerusalén, desde Belén, tú ves Jerusalén. Entonces sí, y tú ves los edificios. Porque ahora hay edificios. Porque están sequititas, están bien sequitas. Y se fueron allí. Pero todo eso estaba escrito aquí en las escrituras, y ellos dijeron, ahí hay una profecía y nosotros queremos que nos digan dónde van a ser, porque aquí dice que va a ser acá. Entonces ellos estaban muy conocidos en la profecía, y entonces le dijeron, va a ser en Belén. Hasta ahí supieron. Mira, yo creo que si llego a haber estado ahí, digo, Señor, ¿y cómo esa gente no les dio la idea de ir a Belén? Como hicieron estos magos. Ellos no fueron, podemos decir, movidos, ¿verdad? Esta gente que vienen de allá, ¿sabe Dios a qué vienen? Bueno, pues quién sabe, a lo mejor vaya es verdad. Y que si es verdad, pues Herodes fue el que creyó que era verdad y mandó matar después todos los niños de 2 años para abajo. Mandó a matar a todos los niños, pensando, aquí el rey va a tomar mi lugar y voy a dejar de ser rey. Así que hay que matar a los niños, y mandó a matar a todos los niños. Sabemos en la historia que hemos visto en todo eso. Cuando esto pasa, nosotros decimos, bueno, Señor, ¿y cómo ocurrió este asunto? Bueno, pues vamos a remontarnos a Nazaret. Nazaret está como les digo, 100 kilómetros de Jerusalén. Ahí vivía una muchacha que estaba preparando su ajuar de novia. ¿Quién ha preparado ajuar de novia? Yo bordé muchas sábanas y muchas toallas, que por cierto ni las usé porque tuve que venir para acá y tuve que dejarlas en Cuba todas. Pero bueno, ahí tú sabes, bordando los nombres de los dos y todo esto. Y había una muchacha preparando su ajuar de novia, como era el sueño dorado de toda muchacha judía, casarse con un buen hombre bueno. Ella era de la tribu de Judá. Ella conocía las profecías, porque allí todos conocen la profecía. Desde niños tienen que aprender la profecía. O sea, se le enseñan. Desde niños ellos aprenden todas las cosas y todo el futuro de ellos y cómo iba a ser, y que Mesías iba a venir a poner las cosas en orden, y que ahí ya se iba a acabar toda esa situación política y que iba a venir un super líder. Ellos soñaban con eso, esperando eso. Pero es que allí estaba esta muchacha preparando su ajuar de novia cuando se le presenta un ángel. Y eso le cambió la vida. Yo no sé a cuántos de nosotros nos ha cambiado la vida cuando nos topamos con este Dios tan grande. ¿Verdad? Que hubo un cambio muy grande. Esta muchacha cambió su vida porque estaba preparando su ajuar de novia, y tuvo que dejar su ajuar de novia y empezar a preparar una canastilla. Y para el Mesías no era cualquier niño, era un niño muy especial. Era el Hijo de Dios. Ella sabía, ella conocía. Porque cuando viene el ángel y le dice, salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Y le empieza a explicar todo lo que va a ocurrir en ella. Ella perpleja, ella se queda en shock. Ella pues ¿qué? Pues yo estoy desposada con José. Pues estoy comprometida. No, yo tengo que ir a atender a José. No, ella ni por la mente le pasó a José. Porque esto es una cosa personal. Cuando tú recibes al Señor, es algo tan personal que no tiene que ver con abuelita, ni tía, ni mamá, ni papá. No mencionó para nada la situación, nada más que dijo, ¿cómo será esto? Yo no conozco varón, ¿cómo será esto? Dice, no te preocupes, el Espíritu de Dios vendrá sobre ti, y el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Cuando ella vio aquello, se acuerda que ella es de la tribu de Judá, y que por la tribu de Judá iba a nacer el Mesías. Y se acuerda de esta maravilla. Dice, no, esto yo no me lo puedo perder.
Yo no me puedo perder. No, yo soy, es que tu sierva se ha hecho conforme tu voluntad. No, es esa oportunidad, porque dice, y la joven, la virgen, dará a luz un hijo. Dios me ha escogido a mí. Ay, ¿quién soy yo? Eran pobres. Eran pobres. Cuando nace Jesús, la ofrenda que dieron fueron 2 palomitas. No había dinero para hacer una ofrenda de una oveja. No. Eran pobres. ¿Qué? El Hijo de Dios venir a mí. Nosotros, bueno, pues nada de eso pasó, hermano. A veces cuando nosotros nos topamos con la realidad de un Dios tan grande, nosotros decimos, pero ¿quién soy yo para ser parte de tu pueblo? Yo me supongo que ella se lo había preguntado, Señor, si tú sabes que nosotros... No, ¿sabe lo que ella hizo? Al otro día se fue a los montes a las alabanzas, al monte de Judea. Se fue a los montes de Judá. Dice, al otro día ella salió, ella ya, el producto de este Mesías estaba en ella, porque ahí el Espíritu de Dios hizo sombra sobre ella. Y el santo ser lo recibió. Y entonces dice que ella se fue a los montes de Judea, estuvo 3 meses en esos montes, los montes de alabanza. Ella todo lo que empezó a preparar ese terreno en ella, porque ella sabía todo lo que iba a pasar. Dice, una espada traspasará tu corazón. Cuando le da la profecía, ¿recuerda cuando nace el niño? Que le da esta profecía, Simeón le da la profecía, una espada traspasará tu corazón. Él sabía que iba a morir ese Mesías. Ella sabía lo que iba a pasar, conocía, por eso vemos a María siempre. Jesús, ahí está tu mamá y tus hermanos te están buscando. Ella estaba al tanto. Cuando hacía falta vino en aquella fiesta, estaba en una sinagoga, necesitaban vino porque se había acabado la fiesta de una boda, que eso para ellos era súper. María les dijo, hagan lo que Él les pide. ¿Y sabe lo que dijo Jesús? ¿Tienen agua? Cuando le dijeron, no hay vino. Y María le dice, se acabó el vino. No podía faltar el vino en una boda. Eso era algo raro. ¿Sabe usted que hoy en Jerusalén, en toda Judea, o sea, en todo Israel, hay más de 200 viñedos? Eso es increíble. Más de 200 lugares donde se siembra la uva en un desierto. Y es siempre la costumbre, el vino es lo que se daba. El mejor vino al principio y el mal vino después. No para emborracharse. Aclaro esto. Muchos dicen, pues entonces a tomar vino. No, vamos a aclarar la cosa. Él le dice, ¿no tienen agua? Allí no es fácil conseguir agua. Dice, bueno, es que tenemos 6 cántaras, pero son del agua de la purificación. Eso no se podía usar. Eso era intocable. El agua de la purificación se buscaba en un lugar específico y se llenaba y se tenía listo para la purificación. Dice Jesús, esa mejor que nadie, tráiganla, y la convirtió en vino. Ella dijo, hagan lo que Él diga, porque ella sabía que Él era el Mesías. Si alguien sabía quién era el Mesías, era María. Y ella sabía que Él era el Mesías, que podía hacer cualquier cosa, y cambió el agua en un vino excelente, que dice que cuando lo probaron dijeron, pero ¿por qué dan este vino tan bueno al final? Si a la gente está que ni sabe lo que están tomando, pero ¿por qué dan este vino al final tan bueno? Es el vino que nos está dando el Señor ahorita, el mejor, el que da al final, que lo hace del agua de la purificación, porque nos está lavando, nos está cambiando, está transformando, y nosotros no podemos perder esta oportunidad, ¿verdad? Este tiempo tan glorioso que nos ha tocado vivir, el tiempo que todas las cosas están llegando a la cúspide ya, podemos decir, ya todas las cosas se están cumpliendo, todo se está cumpliendo, qué tremendo. Pues María tuvo que pasar por esa situación, llegar a descubrir esto. Qué importante es conocer las profecías. Cuando María bajó de aquella montaña donde estuvo con su prima Elizabeth, recuerdan que Elizabeth estaba esperando a Juan el Bautista. Ella estuvo con María. María y Elizabeth eran primas. Y ahí ellas se comunicaban. Fue tan grande el momento cuando llegó María y le dijo, Elizabeth, mi prima, el niño que traía Elizabeth en su vientre, que era Juan el Bautista, brincó en su vientre y fue lleno del Espíritu Santo desde el vientre de su madre.
Cuando nació ya estaba preparado un muchacho ese para predicar, Juan el Bautista. Cuando María bajó de ahí, ya era María pues ya gordita, ¿verdad? Ya venía María sabiendo lo que iba a pasar, lo que iba a enfrentar. Y lo pudo enfrentar todo, hermano, porque José, vino un ángel y le dijo: José, no temas recibir a María, porque lo que ha sido engendrado del Espíritu Santo es. Y María la recibió. ¿Sabes que pudieron haberla apedreado? Porque por eso era reo de fornicación. Las apedreaban. Ahí funcionó mucho el amor. El amor funcionó en todo esto. Por eso vemos todas estas cosas que descubrimos en la historia de Jesús. Y vemos que fueron cosas tan naturales, pero a la vez tan espiritual, que decimos, ¿cómo esto pudo pasar en un tiempo tan tremendo? Por eso pasó por alto. Y ellos no entendieron. Ellos no pudieron entender la visitación de Jesús. Cuando ya Jesús se presenta y hace milagros y hace maravillas y todo, todavía no lo querían recibir. Viendo los milagros y viendo, pero abre los ojos de los ciegos, mira, levanta al leproso, sana al leproso, levanta muerto, mira cómo levantó a Lázaro. Sí, pero él es un impostor. No, pero tú no estás viendo que nadie pudo haber hecho eso. No podían creer. Mas sin embargo, las profecías estaban ya puestas ahí y no creyeron. Muchos creyeron, pero otros no creyeron. Entonces, nosotros que nos ha tocado vivir este tiempo, y estamos nosotros, bueno, hoy ya se cumple pues otro año más. Yo sé que Jesús no pudo haber nacido en diciembre, porque en diciembre hay frío. Allá en Belén hay un frío, ni se pueden imaginar. Yo diría que más frío en Belén que Jerusalén. Y Jerusalén es alto, y Belén es alto también. ¡Qué frío! Estuvimos en Belén todo un día entero. Y wow, tuvo que haber nacido en un tiempo donde había sol, porque las ovejas no las sacan en invierno afuera. No las sacan en invierno así tan expuestas. Allí estuvimos en las cuevas donde se meten con las ovejas y todo. Ahí nos metimos en las cuevas, en los lugares de los pastoreo. Y no, hombre, ahí había yo estaba con bufanda, un frío horrible que había allí. Posiblemente haya nacido en tiempo, pero eso no es lo importante. El asunto es que nació. El asunto es que vino. A mí eso no me importa. ¿Cuándo fue? Si fue en diciembre, si fue en noviembre, no me interesa eso. El asunto es que nosotros hoy estamos pues celebrando, ¿no? Todas las iglesias y todos los cristianos, todo el cuerpo de creyentes está consciente de que un día nació Jesús. Pero ¿qué conocemos de las profecías nosotros? ¿Qué conocemos acerca de nosotros? ¿Qué conocemos nosotros acerca de este alfa y omega? Que vino a ser alfa, que habla de la A, y el omega, que habla de la Z. O sea, todo, globalmente. O sea que nosotros vemos que el Señor llenó todo completamente. Todo su abecedario está lleno. El Señor ya lo completó todo. Él lo dijo: yo soy el alfa y el omega. Soy el principio y soy el fin. Soy el que era, el que es, el que ha de venir. El que vengo a preparar todas las cosas. Estamos en un proyecto, hermano. Hermano, no es hora para entretenernos. No nos distraigamos. Es un tiempo glorioso. Dios está preparando un cuerpo de muchos miembros. Hay conexión. Dios tiene conexión contigo, pero a veces no nos damos cuenta. A veces estamos tan distraídos que no escuchamos, no nos damos cuenta. ¿Qué hemos escuchado? ¿Qué dice la profecía? Que tú eres un rey y sacerdote. ¿No dice así en Apocalipsis? Y nos hizo reyes y sacerdotes para Él. Ahí lo dice en Apocalipsis. 2 veces mencionado que somos reyes y sacerdotes. ¿Tú sabes lo que quiere? ¿Qué cosa quiere decir rey y sacerdote? Una super requete responsabilidad. El sacerdote tenía que velar por el pueblo y tenía que aún rogar por el pecado del pueblo. Señor, un día lo usaban para perdonar a este pueblo, Señor. Se dedicaba a perdonar al pueblo. Se hacía una ofrenda por ese pecado. El sacerdote se ocupaba de esto y la otra parte, el rey, de los otros asuntos también. Pero había una conexión entre los reyes y los sacerdotes. Dice que Él nos ha hecho rey y sacerdote. Y es una profecía que se está cumpliendo. Y muchos están dando cuenta de eso. Es un llamado, dice que es el llamado más alto que hemos recibido. Y eso lo dice el apóstol Pablo. La otra profecía es que el Señor se revelará a nosotros en este tiempo. Hay muchas profecías que ya el velo se quitó, pero muchos que todavía tienen el velo, pero que el velo ya ha sido rasgado. Cuando Jesús resucitó,
¿qué pasó? Dice que al morir Jesús, el velo hizo así, ¡ra! Se rasgó completamente, dejando abierto completamente el lugar santísimo, que era el misterio tan cerrado que nadie podía entrar ahí, solamente un sacerdote, el sumo sacerdote, una vez al año podía entrar a la intimidad de Dios en ese lugar santísimo. Pero los demás no podían. Ahora nosotros podemos. Entonces Dios nos está dando todo el permiso para conocerle a Él en toda la dimensión, en todas las dimensiones. Pero no menosprecies las profecías. Yo estaba mirando aquí todas las cosas que el Señor quiere que veamos. Vamos a empezar a descubrir este presente que estamos viviendo. No te distraigas en las cosas pequeñas, en las cosas que te roban. Hay cosas que nos roban la paz, hay cosas que te roban la fe. Y la fe, ¿sabes que hay una cosa que la fe se va perdiendo? El miedo, el temor. Te va disminuyendo la fe y el miedo va cogiendo lugar. Mucha gente tiene miedo a enfermarse. Otros tienen miedo que va a pasar. Otros no. Diferentes miedos. Hay un temor muy grande. Nosotros aquí, gracias a Dios, podemos vivir quieta y reposadamente en este país. Todo está muy tranquilo. Pero vamos a ir ahora a México. Vamos a ir acá, vamos a ir a Cuba, vamos a ir acá a Medio Oriente, vamos a lugares donde la gente se pudo acostar a dormir ese día y decir, gracias que estoy vivo. Porque no sé mañana qué pasará. ¿Sí? Así que cosas así que tú dices, Dios mío, tienen que echar mano a la fe. Nosotros no tenemos que hacer eso, porque nosotros no hay problema, aquí todo es tranquilo, aquí todo está bien. Pero en otro aspecto tenemos nosotros que echar mano a la fe, de lo que vivimos diariamente, de las veces que, que el trabajo que está malo, el trabajo que mira que dice que se va a acabar el trabajo, y mira, y ahora cómo vamos a vivir, y cómo va a pagar las deudas, y cómo va. Estas cosas nos van menguando, y nosotros tenemos que enfrentar eso, echando mano a la fe hasta en lo más pequeño. Me recuerdo ayer, me fui un momento a Walmart a comprar ahí ¿cuándo fue el día de la comida aquí? Tenía que comprar arroz y eso, el viernes. Yo digo, ay Padre, búscame un parqueo cerca. Yo sé que esto es un pedir tonto, pero Señor, oye, me consiguió el parqueo más cerca que he cogido yo en Walmart. Y estaba ese Walmart, que eran miles de gente. Yo, ay Señor, que no quiero caminar tanto, porque yo sabía lo que nos esperaba después aquí, que era toda la noche aquí, hasta la madrugada. Señor, y quedó en la primera, ay Señor, qué bueno. Pues así, un parqueíto así como que me lo tuviera. Gracias Padre, en esa cosa tan pequeña. Yo glorifico al Señor, porque a veces nosotros pensamos que voy a molestar a Dios por un dolor de cabeza. Moléstalo. ¿Sabes qué? Él le gusta. Porque eso es parte de la fe que nosotros tenemos que... Vamos a ser ejercitados aún en las cositas más pequeñitas. Porque a veces pensamos, no, yo no voy a mortificar. Una vez fui a orar por mi mamá, dice, tengo un dolor de cabeza. Digo, mami, déjame orar. Ay, ¿cómo yo voy a molestar a Dios por un dolor de cabeza? Para eso me tomo un Tylenol. Digo, mami, bueno, está bien, si tú quieres tomarte Tylenol, tómalo, pero vamos a orar. Pues ya yo me había acostumbrado a orar por cualquier cosita, ¿no? Por un dolor de pie, cualquier cosa, porque así le enseñamos a nuestros hijos. Y me recuerdo que Iván no quería ir a la escuela, decía, no ores, cuando se sentía mal. Porque orábamos y se sanaba. Decía, no ores, casi, de veras, casi yo no llevé a Iván casi a médico, porque de veras ni se sanaba, siempre. Y él sabía el poder de la oración, que inmediatamente al otro día estaba bien. pero es que estábamos nosotros, ¿cómo podemos decir? Eufóricos con la fe, y no sabíamos cómo emplear la fe, como una de las niñas de una hermana. Él sabía que el Señor podía sanar, y oía la predicación que el Señor sana, y que el pececito amanece boca abajo. ¿Sí? Ustedes saben, cuando los peces se mueren se ponen boca abajo, ¿sí? ¿No? Boca arriba. Y dice que ella dijo, no, toque el pececito en el nombre de Jesús, y el pececito mete un brinco y se puso a nadar, y dice, mira, el Señor sanó a mi pececito, estaba muerto y lo toqué así. Pero qué fe más grande, ¿verdad?, de un niño, porque escuchaba que sus padres y todos hablaban de la fe y la ejercitó en su nivel, en el animalito. ¿Ustedes nunca han orado por un animalito? Yo sí, hemos orado por animalitos. Pero bueno, así es la fe. La otra cosa es estar consciente de que Él está en nosotros. Cristo
en vosotros la esperanza de gloria. Cristo está en ti, hermano, no está en forma mística. No vamos a echar a un lado el misticismo, porque a veces caemos en un misticismo. Vamos a ser reales. Él está en ti, porque en ti encontró habitación. Por eso nació un pesebre, por eso nació en un lugar donde los animales comen. El pesebre es donde ahí comen los animales, ahí donde habitan los animales. ¿Por qué? Porque Él era el cordero, tenía que morir así, o sea, nacer así. ¿Por qué? Porque ahora sí Él tiene un lugar seguro en nosotros. Y todo tenía que haber nacido así. Dice, también hemos sido llamados en las profecías ser una nueva creación. Somos una nueva creación. Hemos venido, como dice el canto, para darle gloria. No, hemos estado aquí, en este momento estamos nosotros aquí para un propósito. Por esta razón el Señor nos ha traído en este tiempo, hermano. No desperdicie este tiempo. Este es un tiempo que los profetas soñaron vivir este tiempo y no lo vivieron. Aún aquellos hombres, vamos a poner el apóstol Pablo. Él hubiera soñado haber vivido en este tiempo y poder decir, sí se va a lograr ahora. Y él vivió y dijo, yo prosigo a blanco, al premio del supremo llamado, porque yo como un abortivo vine, o sea, nací antes de tiempo. Yo tenía que haber nacido este tiempo. Mas sin embargo ellos no pudieron disfrutar lo que nosotros ahorita estamos disfrutando. No vamos a dejarnos comer por lo que está alrededor nuestro, sino nosotros vamos a vencer en esto. Hay un poder y un potencial, por esa razón el Espíritu Santo se le llamó la dinamita de Dios, el dunamis de Dios. Cuando se habla en este otro idioma se le dice el dunamis. ¿Por qué? Porque es una dinamita en ti que puede producir, que puede traer. La palabra tiene poder, tú das la palabra y se cumple. Y cuando nosotros vemos que se cumple, decimos, Señor, voy ahora a cuidar lo que yo digo, porque se cumple, se cumple. Hay bendición, pero también hay maldición. Y el Señor dijo, no maldigáis, bendecid, pero no maldigáis, bendecid. Eso es lo primero que nos decía el guía cuando entraba en el bus por la mañana, traía la bendición sobre el pueblo. Baruch haba Beshem Adonai, bendito el que viene en nombre del Señor, y entonces traía la bendición arónica, porque es la bendición con que ellos se saludaban. Jehová te bendiga y te guarde, Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti, Jehová tenga de ti complacencia. Y eso, así se saludaban ellos, dándose una palabra de bendición. Y nosotros estamos aprendiendo eso, el poder de la palabra en nosotros. No existe velo, tú eres un hijo, tú eres hijo de Dios. ¿Ok? Entonces, que esto lo podamos digerir. Cuando venga en ti, yo sé que el Señor está restaurando todas las cosas y hay cosas que tienen que ser restauradas en nosotros, ¿verdad? ¿Verdad que hay muchas cosas que todavía hay que quitar de nosotros? Hay que quitar de nosotros. Nosotros venimos de un ambiente bien gentil. O sea, venimos de los gentiles, venimos arrastrando cosas y costumbres que nomás no, para ellos no les ayudó. Entonces a nosotros no nos va a ayudar tampoco. Nosotros vamos a empezar a caminar en una forma diferente. Y ese es un caminar de fe, un caminar de gozo. No te dejes vencer por el temor, más bien déjate vencer por el gozo. Comienza a gozarte en las cositas pequeñas. Si no te quieres gozar pensando que no, yo me voy a gozar cuando vengan las cosas grandes, no, hermano, nunca te vas a gozar si no te empiezas a gozar en las cosas pequeñas. Empiézate a gozar, Señor, gracias porque wow, como dijo hoy mi cuñado Irán, que dijo, gracias porque hoy nacimos, porque anoche nos acostamos a dormir y es como una muerte, porque nadie tiene conciencia cuando está dormido, ¿verdad? Cuando se despierta es un nuevo amanecer. Solamente por eso, gracias, Padre, qué tremendo que me has dado un chance más, un día más aquí para manifestar tu gloria. Hemos nacido para darle gloria. No hemos nacido nosotros para ser solamente el hijo, mamá y papá y vivir una vida natural y morirnos como se han muerto todos los que han venido antes que nosotros, sino el pueblo que Dios tiene el proyecto mayor es el pueblo del último tiempo. Métete en las profecías y si no, ven al seminario de las profecías el mes que viene, ¿sí? Para que podamos ir empapándonos. Nosotros, no le importa al Señor la edad que tengas, ni no le importa el Señor no está mirando, ni el Señor lo mismo llama a un viejito, que llama a un niño, que llama a un joven, al Señor no le importa eso.
Él está sobre todo esto. Él nos da a nosotros la fuerza para cumplir el plan que el Señor tiene para con nosotros. Y hoy es el día, hermano. Que no seamos nosotros distraídos como el pueblo de Israel en aquel día que nació Jesús y nadie se enteró. Unos pastorcitos. Y los magos de Oriente que vinieron de allá del otro lado del mundo, por allá, ¿verdad? Bueno, en aquel tiempo se podía decir el otro lado del mundo, pues, 1000 kilómetros es bien lejos, ¿no? Que se enteraron y vinieron. Oye, que nosotros no tengamos que ser así, que nosotros estemos atentos, que es el tiempo más glorioso, el tiempo de esta venida en nosotros, que Él sea una realidad en nosotros. Vamos a ponernos en pie y vamos a darle gracias al Señor y vamos a interceder por aquellos también que no están tomando en serio lo que el Señor está haciendo. Es hora de que nosotros abramos nuestros ojos y nos demos cuenta que aún hay un proyecto muy grande. No le importa. Aún mira la bebita, el Mateo. El Señor tiene proyectos con todos. Con todos. Al Señor no le sobra a nadie. Todos son importantes para el Señor. Todos son hijos, ¿verdad? Vamos a orar. Señor, te damos gracias. Señor, te damos gracias por Él. No solamente, Padre, por las bendiciones diarias, porque todos los días, Señor, tú nos das bendición. Que a veces cuando tenemos dolores, Señor, vamos a ti, Señor, y tú pones las cosas en orden. Y en medio de la prueba hay un crecimiento, aunque no entendamos, pero después lo entendemos, Señor. Pero te damos gracias, Señor, por todo el proyecto que tú tienes como pueblo tuyo. Y, Señor, no queremos nosotros estar ignorantes de lo que tú estás haciendo, Padre. No queremos que nos pase, Señor, como ese pueblo que te esperaba. Llegaste y no conocieron tu visita. Y tú lloraste sobre Jerusalén porque no conocieron el día de tu visitación. Que nosotros, Señor, no te hagamos llorar a ti, Padre, sino que podamos estar conscientes de que tú hoy en este día nos ves, Padre, y nos ves despiertos, y nos ves levantados, y nos ves conectados, y nos ves entendiendo que todas las cosas, Señor, tú las tienes preparadas para este pueblo que nos ha tocado vivir nosotros aquí, Señor. Líbranos de caer en cualquier cosa, Señor, que nos aparte de tu amor, Señor. Y levanta, Padre, a un pueblo idóneo, Señor. Yo bendigo a cada familia, a cada hermano, a cada hermana aquí en la iglesia, Señor, y todos los que se congregan fuera, Señor, en diferentes lugares, donde tú, Señor, tienes un pueblo tan hermoso también, que llora por ti y clama por ti de día y de noche, Señor, buscando, Padre, que la luz tuya también esté sobre ellos, y sí, Señor, está sobre ellos también, Padre. Consuélalos, Padre, en lo que están viviendo, en las persecuciones, en todo el sufrimiento, Señor. Y te damos gracias, porque hasta este momento, Padre, nosotros no hemos tenido que vivir eso, sino gozarnos de que tú, Señor, la presencia tuya siempre es constante en nosotros, Señor. Danos esa conciencia total, Padre. Enséñanos, ayúdanos, Padre, en esta hora. Nosotros te proclamamos a ti, Rey de Reyes y Señor de Señores, sobre nuestras vidas, Señor. Tú eres el Rey sobre nuestra vida y nosotros somos hijos tuyos, ovejas de tu prado, Señor. Te damos gracias y te bendecimos en este día, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Aleluya. Pueden sentarse, hermano.